Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de Ciencias. Escuela de Bioquímica y Farmacia. Bromatología 1. Tema: determinación de cenizas y humedad. Datos informativos. Integrantes: Jonathan Rea, Fátima Pilco, Edith Villa, Alba Yasaca. Semestre quinto. Docente: Ingeniera Paola Orgueil. 2. Objetivo general: determinar el porcentaje de cenizas y humedad para diferentes productos alimenticios. Específicos: determinar el porcentaje de cenizas totales en la miel de abeja, cenizas alcalinas en cocoa, cenizas insolubles en ácido en cocoa, cenizas conductométricas en azúcar y cenizas sulfatadas en melaza, aplicando los métodos establecidos en las normas INE para cada alimento. Determinar el porcentaje de humedad en galletas, cocoa, en néctar y en galletas Oreo. Identificar las diferencias entre los métodos de determinación de cenizas establecidos por las normas INE para productos alimenticios exactos. Marco teórico. Determinación de cenizas totales. Principio: las cenizas de un alimento son un término analítico equivalente al residuo inorgánico que queda después de calcinar e incinerar u oxidar completamente la materia orgánica de un alimento. La muestra se incinera a una temperatura de 550 grados centígrados para quemar todo el material orgánico. El material inorgánico que no se destruye a esta temperatura se le llama ceniza. También, tomando valores referenciales de las normas INE de requisitos para cada alimento, dice que la miel debe contener un porcentaje de cenizas en masa de un máximo de 0.5%. Determinación de cenizas alcalinas. En este método las cenizas se titulan con hidróxido de sodio, usando naranja de metilo como indicador, con el fin de determinar residuos inorgánicos analizando el balance ácido-base de los alimentos para detectar adulteraciones con minerales. La determinación de las mismas es importante ya que la alcalinidad es característica de cada alimento. Cocoa. La cocoa es un derivado del cacao. Tomando valores referenciales de las normas INE de requisitos para cada alimento, dice que el cacao en polvo debe contener un porcentaje de cenizas alcalinas de un máximo de 5% en porcentaje de masa. Cenizas insolubles en ácido. ¿Qué evalúa? Las cenizas insolubles en ácido se hallan formadas por minerales no digestibles, sílice o por minerales, que se encuentran formando compuestos muy estables, quelatos, que no pueden ser liberados por medio predominante en el aparato digestivo, evaporándose a sequedad las cenizas humedecidas con ácido hasta insolubilizar la sílice y se extrae. Producto utilizado: cocoa en polvo. Cocoa en polvo se elabora mediante la molienda de los granos de cacao. Información nutricional. En las cenizas conductimétricas se forman sales iónicas para evaluar la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Azúcar. El azúcar es un endulzante de origen natural, sólido, cristalizado, constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos a partir de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera, mediante procedimientos industriales apropiados. La caña de azúcar contiene entre 8 y 15% de sacarosa. El jugo obtenido de la molienda de la caña se concentra y cristaliza al evaporarse el agua por calentamiento. Los cristales formados son el azúcar crudo o, de ser lavados, el azúcar blanco. En las refinerías el azúcar crudo es disuelto y limpiado y cristalizado para producir el azúcar refinado. Papel del azúcar en la industria alimentaria. Los azúcares, además de aportar dulzor, juegan papeles tecnológicos, como conservante natural. Aquí los azúcares son altamente solubles y en solución, caso de las mermeladas. Como agentes de volumen. Los azúcares constituyen el volumen de muchos productos de bollería y confitería. Esto es lo que les confiere un paladar característico. Su textura y su cualidad en boca a muchos productos tradicionales, y como precursor natural del color y del sabor, en condiciones adecuadas de pH y de temperatura. Los azúcares se dividen liberando glucosa y fructosa. Determinación de cenizas sulfatadas en melaza.
La melaza es una sustancia espesa, dulce y de color oscuro que queda como residuo de la cristalización de azúcar de caña. Se emplea como alimento y en la elaboración de ron, que se evalúa. Reduce las pérdidas por volatilización y favorece la consecución de una combustión completa. En el proceso se transforman las sustancias fusibles y volátiles en sulfatos más fijos y por consiguiente da lugar a una uniformidad en la composición de cenizas con valores que dependen en menor grado de la temperatura de calcinación. Fundamento. La melaza es una alternativa muy buena para el dulzor de los alimentos, ya que tiene un alto contenido en minerales y es mucho mejor que los edulcorantes blancos como el azúcar que han sido tratados y les han eliminado para todas las propiedades beneficiosas. Es una buena alternativa para sustituir el azúcar refinado. ¿Cuáles son las propiedades de la melaza? Además de proporcionar rápidamente los carbohidratos asimilables, la melaza puede aumentar Valora el contenido de humedad en los alimentos. Se calcula el porcentaje en agua por la pérdida en peso debido a su eliminación por calentamiento, bajo condiciones normalizadas. Aunque estos métodos dan buenos resultados que pueden interpretarse sobre bases de comparación, es preciso tener presente que algunas veces es difícil eliminar por secado toda la humedad presente. A cierta temperatura, el alimento es susceptible de descomponerse, con lo que se volatilizan otras sustancias además de agua. También pueden perderse otras materias volátiles aparte de agua. Ingredientes de las galletas Cuacuá: azúcar, manteca vegetal, harina de trigo fortificada, hierro, niacina, riboflavina, tiamina y ácido fólico, cocoa, suero de leche, bicarbonato de sodio, sal, lecitina de soya como emulsionante y saborizante artificial. Contiene trigo, gluten. Aquí tenemos la tabla de la información nutricional de las galletas Cuacuá. Aquí tenemos los requisitos bromatológicos que deben cumplir las galletas, en donde nos muestra la humedad que llega al máximo de un 10%. determinación de humedad. Producto utilizado, néctar de durazno. Información nutricional. Determinación de humedad en galletas de chocolate. Marca Oreo. Las Oreo originales eran de galletas de chocolate negro fuerte y crema de vainilla, aunque en la actualidad existe multitud de variedades manteniendo el estilo de diseño y preparación, que se evalúa todos los alimentos, cualquiera que sea el método de industrializados, se calcula el contenido de agua. Las cifras de contenido de agua varían entre el 60 y 95% de los alimentos naturales. El agua existe en dos formas generales: agua libre y agua ligada. El fundamento: los productos alimenticios elaborados fundamentalmente por una mezcla de harina, grasas comestibles y agua, adicionada o no de azúcares y otros productos alimenticios o alimentarios, aditivos, aromas, condimentos, etc., sometidos a un proceso de amasado y posterior tratamiento térmico, dando lugar a un producto de presentación muy variada, caracterizado por su bajo contenido de agua. Existen varios tipos de galletas. Marías tostadas son las elaboradas a base de harinas, azúcares y grasas comestibles, con o sin adición de otros productos alimenticios para su mejor enriquecimiento, formando una masa elástica a consecuencia del desarrollo de gluten. Barquillos con o sin relleno. Los productos obtenidos de la cocción en planchas metálicas de pastas en estado líquido viscoso, formando por harinas, féculas, glucosa y sal, susceptibles de adquirir diferentes formas, rectangulares, cilíndricas, abanicos, etc. Pueden elaborarse solo o adicionándole rellenos a base de azúcar, destrozas y aromas. Bizcochos secos y blandos, elaborados con harina, azúcar y huevo, batidos a gran velocidad para conseguir que monte adecuadamente, depositándose en moldes o en chapa listas para su horneado. Pastas blandas y duras. Se clasifican en este grupo de las galletas obtenidas a base de masas
cuya peculiaridad consiste en cremar adecuadamente todos los componentes, azúcar, grasa y otros productos alimenticios. Adicionar la harina horneada a la masa moldeada seguidamente a fin de impedir el desarrollo del gluten. Resultados de discusión. Realizamos los respectivos cálculos para la determinación de cenizas totales en la miel, tanto para la muestra 1 y para el duplicado, partiendo de la fórmula ya establecida en el norma DIN. Obtenemos los siguientes resultados. De acuerdo a la medida aritmética obtenida de la muestra 1 y del duplicado, cuyo valor es 0.13% de cenizas totales, comparándolo con el de la norma INE 1572, requisitos de la miel de abeja, la cual menciona que el porcentaje de cenizas totales en miel se debe encontrar en un máximo de 0.5% en porcentaje de masa, indicando así que la muestra utilizada se encuentra dentro del rango, pasando así uno de los criterios del análisis. Realizamos los respectivos cálculos para la determinación de cenizas alcalinas en cocoa, tanto para la muestra 1 como para el duplicado, partiendo de la fórmula establecida ya en el norma DIN. Y obtenemos los siguientes resultados. De acuerdo a la medida aritmética obtenida de la muestra 1 y del duplicado, cuyo valor es 0.11% de cenizas alcalinas, comparando con el de la norma INE 620, requisitos de cacao en polvo, la cual menciona que el porcentaje de cenizas alcalinas en el cacao en polvo se debe encontrar en un máximo de 5% en porcentaje de masa, e indicando así que la muestra utilizada se encuentra dentro del rango, pasando así uno de los criterios de análisis proximal. Resultados. Las muestras se realizó por duplicado. Se utilizó la fórmula CA 10.000 M1 M100 menos P más G y más S, donde CA ceniza insoluble en ácido en porcentaje en masa, M1 masa de la ceniza insoluble en ácido en gramos, masa de la muestra tomada en la determinación de la ceniza total, P pérdida de calentamiento en porcentaje en muestra inicial, G contenido de la grasa en porcentaje de masa en la muestra inicial y S azúcar en porcentaje de masa en la muestra inicial. Las muestras nos dio como resultados: en la muestra 1 0,27%, la muestra 2 0,28%, la media aritmética 0,275, donde P muestra 1 4,52, P muestra 2 3,54, S 2,1930 y G 5,7028. Discusiones. La cantidad de cenizas insolubles en ácidos obtenidas fue del 0,27%, para el cual el cocoa en polvo no puede tener un valor superior a 0,2 de cenizas insolubles en ácido, ya que esto nos indica la calidad de dicho producto y que no exista adulteración, ya sea en una materia extraña, y que cumpla con las normas de calidad que exigen las industrias. De acuerdo con la norma NT-INE 532, en la determinación de las cenizas insolubles en ácido se partió de cenizas totales. Aquí tenemos los valores de conductividad de la solución de azúcar, de la medición 1, medición 2 y la media de las dos muestras. Aquí tenemos los resultados de la determinación de la constante de Zelda, en donde vimos la conductividad aproximada del agua, en donde la constante de Zelda dada por el fabricante fue de 1.04 y la lectura de la conductividad del agua a 20 grados centígrados fue de 23,504 microsiems. Después de la medida de la conductividad de la solución de cloruro de potasio, pudimos hallar la constante de Zelda, en donde la conductividad de la solución patrón de cloruro de potasio fue de 1454 microsiems, más la conductividad del agua aproximada, que fue de 23,504 microsiems, sobre la lectura de la solución de cloruro de potasio a 20 grados centígrados, la cual fue de 2860 microsiems, en donde tuvimos un valor de 0,52 de la constante de Zelda. Aquí tenemos la conductividad del agua corregida,
en donde multiplicamos la constante de celda por la conductividad del agua. La constante de celda que fue de 0,52 por 22,6, en donde nos dio un resultado de 11,68 de conductividad del agua corregida. Aquí tenemos la constante de celda correcta, en donde la constante de celda va a ser igual a la conductividad de la solución patrón del cloruro de potasio, el cual fue de 1454 microsiemens, más la conductividad del agua corregida, que fue de 11,68 microsiemens, sobre la lectura de la solución del cloruro de potasio a 20 grados centígrados, que fue de 2860 microsiemens, la cual nos dio un resultado de 0,51. Aquí tenemos los cálculos de resultados, en donde nos dio 35,44. Aquí tenemos las cenizas conductimétricas dadas en porcentaje, en la cual multiplicamos 6 por 10 a la menos 4 por 35,44, la cual nos dio 0,021. Aquí tenemos la tabla de resultados de las cenizas conductimétricas de la muestra 1 y muestra 2, que fueron de 0,021 en las dos muestras. Discusión. Mediante la determinación de cenizas conductimétricas en la muestra de azúcar, los resultados obtenidos bajo condiciones repetidas no presentaron una variación significativa en el resultado final. Los valores obtenidos dependen del aumento de la concentración hasta un valor máximo y disminuyen desde un determinado valor, en donde los iones dificultan la conducción. Cálculos. Determinación de cenizas. Para determinar las cenizas tuvimos dos muestras. Melaza 1 con una masa de 10.2785 gramos, una masa de crisol con cenizas de 52,1326 gramos y una masa de crisol vacío de 46.9035 gramos, y el duplicado con una masa de 10.0285 gramos, una masa del crisol con cenizas de 51,9143 gramos y una masa del crisol vacío de 51,6852 gramos. Luego, aplicando la fórmula de la obtención de porcentajes de cenizas sulfatadas y con la media aritmética de las dos muestras, de la muestra 1 y el del duplicado, obtuvimos un resultado de 11.28% de cenizas sulfatadas. Discusión de resultados de cenizas sulfatadas en melaza. La medición de las cenizas sulfatadas se puede utilizar para indicar la formación de sulfato de las sales minerales contenidas en el azúcar que se encuentra en la melaza. Mediante la adición del ácido sulfúrico y posterior calcinación, y mediante el cálculo de la determinación, se obtuvo un porcentaje de cenizas de aproximadamente el 11%. De acuerdo a las normas ecuatorianas correspondientes, se deberá cumplir con las especificaciones establecidas en la tabla número 1. Especificaciones de la melaza en la norma INEN 261-1977. Aquí tenemos el peso de la cápsula de la muestra 1 y muestra 2 antes del estufa. La 1 es de 40,5409 gramos y la muestra 2 es de 45,4007 gramos. Tenemos el peso de la cápsula con la muestra después del estufa en la muestra 1 y muestra 2. En la primera es de 40,4811 gramos y en la muestra 2 es de 45,3401 gramos. Tenemos el peso de la muestra de las galletas Cuacuá en la muestra 1 de 5,0513 gramos y en la muestra 2 de 5,0467 gramos. Los cálculos. La muestra 1 para humedad se hace M1 menos M2 sobre M, en donde tenemos en la primera muestra
humedad del 1,18% y en la muestra 2 de 1,20%. Discusión. Los resultados obtenidos en la determinación de humedad en las galletas Cuacua están dentro del rango establecido en la norma INE, ya expuesta, donde me dice que el valor máximo de humedad que puede llegar a alcanzar las galletas es de 10% y no existe mucha variación entre los resultados obtenidos por duplicado. Resultados. Humedad en la muestra de néctar natural. Se analizó la muestra por duplicado. Datos. Se utilizó la siguiente fórmula: HM1-M2 sobre M por C, donde H es contenido de humedad en porcentaje de masa, M1 masa de la cápsula con muestra antes del calentamiento, M2 masa de la cápsula con muestra después del calentamiento, M de la muestra. Las muestras obtenidas fueron las siguientes: la muestra 1, 91,3454%, la muestra 2, 91,4278%, media aritmética 91,38%. Discusiones. En la determinación de humedad en la muestra de néctar de durazno presentó un porcentaje de normalidad de 91,38%, lo que indica que se encuentra en una diferencia de 8,65 y está dentro del rango establecido. Cálculos. Determinación de humedad. Obtuvimos una muestra de una masa de 83,1051 gramos, un M1 de 86,0095 gramos, un M2 de 86,0352 gramos. Aplicamos la fórmula para la determinación de humedad, que es M2 menos M, M1 menos M por 100. Y de ahí restamos el valor obtenido menos 100 y nos salió un porcentaje de humedad de 0,22%. Discusión de resultados. Humedad en galletas. Las galletas sobresalen con respecto a los otros derivados de cereales estudiados por el mayor contenido calórico y de grasa, debido en parte al menor contenido de humedad y a la formulación. Con respecto al contenido de humedad reportado para galletas en la tabla 3, requisitos microbiológicos para galletas con relleno y para galletas recubiertas, norma INE 285 del 2005, primera revisión, no se encontraron diferencias importantes. En el caso de las galletas con relleno de frutas, el pH se modificará de acuerdo al relleno. En este caso se obtuvo un porcentaje de humedad de 0,22%, es decir, que comparado con la información nutricional tenemos un valor aproximado en el porcentaje de humedad. Conclusiones. Se observó que las cenizas permanecen como residuos luego de la calcinación de la materia orgánica del producto alimenticio, ya que debe efectuarse a una temperatura adecuada, que sea lo suficientemente alta para que se destruya por completo. Mediante el uso de las normas INE establecidas para la determinación de las cenizas como para la humedad de cada uno de los productos que fue analizado, se logró obtener los porcentajes de cenizas como humedad de los alimentos. Y con respecto al tarado de las cápsulas, debemos tener en cuenta el tiempo que están en la estufa y en el desecador, ya que tanto la muestra como las cápsulas no deben permanecer mucho tiempo al ambiente, ya que éstas podrían absorber la humedad del ambiente, ya que podrían influir en los resultados. Leer la guía con anterioridad con el fin de tener un mejor entendimiento de lo que se va a realizar. Seguir la técnica paso a paso para que no existan errores en la realización de la misma. Consultar cualquier inquietud con la persona encargada del laboratorio. Retirar los materiales necesarios de bodega con anticipación para optimizar el tiempo y ponerse todos los implementos de bioseguridad durante la realización de la práctica.